Aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús, amén. Pues ya estamos aquí para seguir aprendiendo de lo que es la bendita y santa palabra de Dios, amén. Hoy Dios nos va a enseñar en Génesis capítulo 21, amén. Nos va a enseñar a que podamos meditar antes de tomar alguna decisión. Muchas de las veces tomamos decisiones muy arrebatadas y muchas de las veces al último que tomamos en cuenta es a Dios, amén. Tomamos en cuenta al cónyuge, al hermano, al padre, al tío, al compadre, y cuando nos sale mal, amén, cuando viene la consecuencia de haber tomado esa decisión tan arrebatada, pues entonces tomamos en cuenta a Dios, amén. Y no es así. Yo creo que tiene que ser al revés. Primero es tomar en cuenta a Dios. Amén. Y esto no te hace un religioso, esto no nos hace, ¿verdad?, el que seamos religiosos. Simple y sencillamente el que seamos, amén, sensatos y prudentes, sabiendo que la mejor decisión, como el mejor resultado, pues ¿quién lo va a saber? Solo Dios. Usted y yo no, hermano. Usted y yo somos buenos para tomar decisiones, pero Dios es el que conoce los resultados. Amén. Amén. Por eso hoy vamos a ver una situación que pasó con Sara, con Sarai, la esposa de Abraham. Amén. Vamos a ir navegando del capítulo 21 al capítulo 16 del libro de Génesis y vemos nosotros cómo, ¿verdad?, Sara, al haber tomado una decisión, amén, pues pasó años sufriendo las consecuencias. Muchas veces no tomamos el lapso de tiempo, amén, no tomamos el lapso de tiempo, recordando que en un capítulo nos puede estar hablando la palabra, amén, de cierto tiempo, y al siguiente capítulo ya pudieron haber pasado 100 años, amén, 100 años. Pero hoy dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 1 de Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Amén. 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 Esto que le dijo Dios a Sara, amén, estamos hablando que le pudo haber dicho 10 años antes, hermano. 10 años antes, amén. Mas sin embargo vemos que Sara tomó una decisión anticipada. Porque sigue diciendo el verso 2, y Sara recibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, amén. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. ¿Y era Abraham de cuántos años? De 100 años. De 100 años, mi amado. De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Dice la palabra Agar, amén, en el encabezado, e Ismael son echados de la casa de Abraham, amén. Después de cuántos años, amén, fue echado Ismael juntamente con su madre Agar, después de aproximadamente 14 años, hermano, 14 años, amén. Pero pues le llegó el regalo a Abraham a través de Sara. Nació Isaac, e indiscutiblemente vemos nosotros que a Sara ya no le parecía la forma en que actuaba Agar y la forma en que actuaba su hijo Ismael, porque dice la palabra, y creció el niño y fue destetado, amén, hablando de Isaac, amén, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, amén. Ahora, ¿a los cuántos años
amén, se tenía que destetar a un niño a los 3 años, amén. 3 años dependiendo, amén, de la leche materna, para después, mis amados, tener que pasar amén, a recibir un alimento un poco más sólido, amén, un poco más sólido, alabado sea el Señor, amén. Y con ese alimento, después del destete, pues empezaba a ser criado, amén, criado el niño, amén, pero siempre tomando en cuenta, mire bien, 3 años, la que había proveído, amén, el alimento era la madre. Después de los 3 años, el proveedor del alimento era el padre, alabado sea el Señor, amén. Entonces vemos nosotros que si a los 3 años se tenía que destetar al niño, estamos nosotros, amén, viendo que al entrar al 4.º año de crecimiento, amén, ya no iba a ser con la leche materna, ya iba a ser con el alimento del padre, amén, para criarlo en estatura y para crearle una identidad, amén, un amén. Por eso dice la palabra, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Indiscutiblemente vemos nosotros a un hombre llamado, a un profeta llamado Samuel. No sé si usted se acuerde de Samuel, amén, que cuando Ana lo prometió a Dios, amén, lo llevó para cumplir la promesa de que lo iba a declarar para el templo después del destete, o sea, después de 3 años. Después de 3 años, amén, y usted conoce la historia. A partir de ahí, dice la palabra que lo único que la madre le proveía al hijo era el vestido, amén. Era una túnica en agradecimiento, amén, porque el sacerdote Elí pues lo había tomado a su cuidado. A partir de que Ismael fue destetado, la madre ya no era la proveedora del alimento, amén. Ya vemos al sacerdote Elí, el proveedor del alimento, de Ismael, porque así nosotros tenemos que andar, amén. Nosotros tenemos que saber que nacimos como la promesa que Dios había dado en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Valga la redundancia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amén, un amén. O sea que en nosotros se cumple la promesa. En nosotros se cumple la promesa, así como a Sara, amén, se le cumplió la promesa, así como a Ana se le cumplió la promesa, también en nosotros se ha cumplido la promesa, amén. Que nosotros tenemos que anhelar crecer, pero ya no nada más con la leche espiritual, amén, porque hay un tiempo de primeros rudimentos, hay un tiempo de enseñanza, amén, de primeros rudimentos. Después de la enseñanza de los primeros rudimentos, mis amados, tenemos que anhelar, amén, venir al Padre, para que en el tiempo señalado Él pueda estar dándonos el pan, para criarnos, amén, para criarnos y poder crecer en estatura, amén, y para crear, o sea, para criarnos y para crear en nosotros una identidad, amén, una identidad. ¿Usted se acuerda de lo que Dios nos ha estado predicando cuando David le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre, amén? Porque desde el momento en que Betsabé lo destetó, de ahí, amén, el padre llamado David lo empezó a alimentar de las estrategias que Dios le había enseñado en su juventud, amén. Entonces cuando ya al término, ya cuando su padre le iba a ser quitado, entonces le dice, esfuérzate y sé hombre, amén. ¿Para qué? Casi le estaba diciendo, para que digieras, amén, un alimento más pesado, un alimento más sólido. El alimento de la madre, el alimento del padre natural, pero ahora venía el alimento más sólido. ¿Cuál es el alimento más sólido? Amén, el venido del Padre que está en los cielos. Por eso dice, esfuérzate y sé hombre para poner por obra preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas y testimonios. Amén, amén.
Eso es lo que nos hace crecer en lo espiritual, hermano. Amén. Los anuncios de siempre. Amén. Una transmisión sin esos anuncios no es transmisión. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya pasó el de los elotes. Al rato pasa el de las donas. Amén. Antes pasaba el del camote, nos asustaba con el chiflido. Pero acuérdense bien de algo, hermano. Amén. Nacimos de una mamá o de una madre. Amén. Y el proveedor en lo natural es el Padre. Pero ya cuando llegamos a Cristo Jesús, nuestro proveedor, amén, no nada más de lo natural como de lo espiritual, es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén o no amén. Amén. ¿A los cuántos años tenía que ser destetado? A los 3. Y el número 4, amén, es el número ¿de qué? El número 4 es el número de la nueva creación. El número 4 es el número de la creación. Amén o no amén. Por eso le digo, amén. Desde el momento del destete, el Padre le iba a dar el banquete. Amén. El banquete, no cualquier pan. El banquete, amén. Para no nada más criarlo, sino crearle, amén, una identidad. Ya no niño, amén, sino ya en un crecimiento más maduro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Amén. Que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, amén, ya no era mi sierva Agar, ya era Agar la egipcia. Amén. Como que ya no le servía para el propósito, ya era, amén, alabado sea el Señor, Cristo vive. Entonces dice, el cual le había dado a luz a Abraham, amén, dice, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Cuántos años tenía Ismael? 14 años. ¿Cuántos años tenía Isaac? 3 años. Amén, un amén. Entonces vemos nosotros aquí cuando dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, amén. Cuando se habla, amén, de Agar, se habla de la esclava. Amén. Dice, el cual ésta le había dado a luz a Abraham y se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham. Ahora, ¿quién a quién? Sara le dijo a Abraham. Sara le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo, hermanos? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Amén, un amén. O sea, vemos nosotros actitudes que en cierta manera, por eso le mencionaba al principio, amado, la consecuencia de la decisión arrebatada por sobre lo que Dios había dicho. Toda consecuencia de las decisiones con que nosotros, amén, tomemos, toda consecuencia de las decisiones arrebatadas que nosotros tomemos sin tomar en cuenta a Dios, nos van a traer un tiempo de aflicción, un tiempo de aflicción. Amén, un amén. Por eso ya cuando vio Sara, amén, ya no aguantó Sara la provocación de Agar, la esclava, amén, ni de su hijo Ismael, le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva o de esta esclava no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Amén. Ahora vamos a Génesis 16. ¿Quién fue la que ocasionó todo esto? ¿Dios? No. ¿Abraham? No. ¿Quién fue la que ocasionó? ¿De quién fue la decisión? ¿De quién fue la decisión? Si vemos nosotros 13, 14 y 15 de cómo Abraham platicaba con Dios, amén, y llega el 16, capítulo 16, y ya lo estaba recibiendo por ahí su amada esposa Sara, que le dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril,
te ruego pues que te llegues a mi sierva. No dice ya a la esclava egipcia. No dice ya a Agar la egipcia. No, porque yo creo que ahí, ¿verdad? Como seres humanos, muchas de las veces actuamos a conveniencia, a nuestra conveniencia. Amén. Y cuando nos salen mal las cosas, pues queremos echar la culpa a todo mundo. Y no se trata de eso, porque dice la palabra aquí, amén. Le dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Quizá tendré hijos de ella. Ya no está diciendo el hijo de la sierva, amén, el hijo de Agar la egipcia, no. Ahí ya Ismael no era su hijo, amén. Aquí ella anhelaba tener, amén. Sara anhelaba, mire bien, y hay que tener muy en cuenta esto. Hay congregaciones, la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, que somos nosotros hijos de la libre, no de la esclava, hablando de Sara y hablando de Agar, amén. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, mis amados? El problema es que Sara, mire bien, cuando la impaciencia, amén, entra en una persona, en una familia o en una congregación, amén, se toman decisiones arrebatadas al grado de anhelar hijos en la carne. Anhelar hijos de la carne, esa sería la frase. Anhelar hijos, amén, esclavos. Anhelar hijos egipcios. Amén. Ahora esto no está del todo mal, pero vemos aquí, amén, que ella anhelaba, amén, anhelaba los hijos de la esclava, pero no sabía lo que decía, tal vez la impaciencia y la desesperación. Ahora nosotros tenemos que entender, amén, por eso le decía, no está tan del todo mal eso, porque se anhela que lleguen a la iglesia en la carne, para que a través de la enseñanza, amén, la carne pueda tender a menguar y su espíritu, amén, pueda tender a subir, amén o no amén. Pero eso lo hace la palabra, hermano. Eso no lo hace una mala decisión. Vemos aquí en el nombre de Jesús que le dice que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Allégate a mi esclava, amén, quizá tendré hijos esclavos. Y dice, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Hace algunos años, cuando Dios nos enseñaba en esta porción bíblica, decíamos, cuando se deja de mirar al cielo, amén, cuando se deja de buscar el consejo del cielo para atender al consejo de la carne, amén, se toman malas decisiones. E indiscutiblemente, lo decía hace un momento, capítulos atrás vemos a Abraham platicando con Dios y Dios confirmándole que será el padre de naciones y Dios confirmándole que en él saldrán, amén, millares y millares, amén, millares y millares, al grado de que dice, como en las estrellas del firmamento, como en la arena del mar, etcétera, etcétera. Llegó a casa y puso ojos, puso oídos al consejo de la esposa que estaba impaciente, amén. Ella ya no anhelaba hijos hijos de la promesa, ella anhelaba hijos de la carne. Aquí ya no vemos que ella está diciendo o está despreciando lo que vemos aquí en 5 capítulos adelante. Ya no está aquí no está despreciando a Agar, amén. Aquí no está despreciando a Agar. Por eso dice, y Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se allegó a Agar, el cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Y sigue diciendo la palabra. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre mí, sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio.
juzgue Jehová entre tú y yo. Amén. ¿Quién fue la que tomó la decisión? ¿Quién fue la que fue impaciente? ¿Quién fue quien dio el consejo? Saraí. Amén. Saraí. Y al ver, amén, la situación que estaba pasando, amén, no dice que pasaron años, no dice, no, nació Ismael y pasaron años y después tuvieron conflictos. No, no, no. Ya sintiéndose empoderada Agar, amén, ya sintiéndose casi la señora de la casa. Dice la palabra que la irritaba, amén. Por eso dice en el nombre de Jesús, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén, o no amén. ¿Cuántas veces, hermano, amén, tomamos malas decisiones arrebatadas, y cuando se viene la consecuencia y el conflicto, ahí nos vemos, ahí les dejo el problema, no es mi problema, porque como seres humanos siempre queremos excusarnos, como seres humanos no queremos afrontar las consecuencias de nuestras decisiones arrebatadas. Vuelvo a repetir, según el orden que Dios nos está enseñando, amén. Dios había prometido a Abraham, Sara se impacientó, mas la aconsejó a Abraham. Abraham tomó en cuenta el consejo, se allegó a la sierva Agar. El fruto de esa situación fue Ismael, amén. Fue Ismael. Y toda la situación empezó por la impaciencia de Saraí. Amén, un amén. Entonces, volviendo al capítulo 21, mis amados, dice, acabábamos de ver el verso 10, cuando dice, por tanto dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Amén. Por la boca de Saraí, ella había dicho que lo nacido de Agar iba a ser su hijo. Amén, un amén. Mas sin embargo ahora dice, en el nombre de Jesús, en el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. ¿Qué le dice? Como que ya entendió, como que ya comprendió que no se deben tomar, amén, consejos a la ligera, no se tienen que tomar decisiones arrebatadas, como que ya entendió, amén, como que Dios había entendido, había comprendido la situación de Sara, porque dice la palabra, amén, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, oye su consejo, Abraham. Oye su consejo, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén, un amén. Amén. Y hasta ahí dices tú, oh, qué glorioso, ¿verdad? Ya Dios arregló todo. Ya Saraí, ya, ¿verdad? Y yo creo que Agar, si la escuchamos mencionar, pues ya ni nos acordamos de ella. Y de Ismael, pues menos, amén. Pero no es así, hermano. No es así. ¿Por qué le digo esto? Porque la descendencia de Abraham, amén, hasta el día de hoy, ¿se acuerda usted de Hebreos, de Romanos 9, que nos predicaba la pastora Rocío? Amén, que no todos los nacidos de Abraham son hijos de la promesa, amén, porque Abraham tuvo muchos hijos, hermano, muchos hijos en la carne, y amén, y eso nos tiene que hacer notar, amén. Eso nos tiene que hacer notar que muchas de las veces, amén, no entendemos que nosotros somos llamados como hijos de una promesa, amén, que tenemos que tener esa transición, amén, porque fuimos criados, no creados, fuimos criados, amén, según la carne, amén, pero fuimos creados, amén, según Dios. Nuestra generación. Amén, amén. Fuimos criados según la carne.
pero fuimos creados según Dios. Amén. Ahora, la fe que usted y yo tengamos en el Hijo de Dios nos va a hacer entrar al linaje de Abraham, porque Abraham es nuestro padre en la fe. Amén. Por eso dice la palabra, oye su voz, en el verso 12. ¿Sí dice así? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén o no amén. Vuelvo a repetir eso porque dice uno, amén, ¿qué está pasando? Ahí viene otra vez el comercial, de reversa. Gloria a Dios, amén. Cristo vive. Amén. Pero ¿qué dice el verso 13? Amén. Mientras alguien me regala poquita agua, amén. Ahora no vino la que pone la mesa. Dame un trago de gel antes sea, ¿no? Es más, hay que comprar un elote, ya con ganas. Amén, amén. Pero mire lo que dice el verso 13, hermano. No crea que la consecuencia de la impaciencia de Sara, no crea que la consecuencia de la desobediencia, amén, va a quedar como que, amén, punto y aparte. No, no, hermano, no. Gloria a Dios. Muchas gracias. Dios bendiga a tu hija con muchos hijos. Espirituales. Amén. Porque Dios le dice en el verso 13, y también del hijo de la sierva haré una nación. ¿Por qué? Porque es tu descendiente. Porque es tu descendiente. Amén. Y casi le estaba diciendo, amén, casi le estaba diciendo, su descendencia será, amén, la que va a irritar a tu hijo Isaac, amén, o la descendencia de Agar va a ser quien va a irritar hasta siempre, amén, a la descendencia de Sara. Amén. Porque si usted se pone a investigar, los descendientes de Ismael, amén, son los contrincantes, son los enemigos más tremendos del pueblo de Dios, hermano. Amén. Porque se ramifican muchas falsas enseñanzas, amén, que van contrarios a la voluntad de Dios. Y de una u otra manera usted sabe, amén, usted sabe que de una u otra forma el enemigo siempre va a querer malformar la enseñanza. Cuando José fue vendido, aquí hay una gloriosa enseñanza, así como un pequeño antecedente. Cuando José fue vendido a una caravana de mercaderes ismaelitas. Amén. Porque ese es el propósito de los ismaelitas. Si hablamos en lo espiritual, es sacarte del pozo de la desesperación, amén, no para enderezar tus pasos, sino para que tus pasos se tuerzan más. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando fue vendido José, lo sacaron de la cisterna, hermano. Lo sacaron del pozo de la desesperación. A los mercaderes, amén, a los mercaderes ismaelitas que iban pasando, y ellos lo llevaron, amén, a Egipto. Usted conoce la historia. Por eso importante es que no quedó ahí cuando Dios le dice a Abraham, amén, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, ¿y qué dice? Y tomó pan y un odre de agua. Amén. Tomó pan y un odre de agua. Alabado sea el Señor. Amén. Y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Amén. Amén. O sea, le dio prácticamente una provisión muy básica, hermano. Amén. Ahí no iba agua, ahí no iba vino, ahí no iba aceite. Amén. Ahí no iba ropa. No, había agua, y casi diciendo, amén, ahí está el desierto, ya ahí te las ves, a ver cómo te las arreglas. Pero no es así, porque Dios en todo
obra para que nosotros podamos entender, repito, amén, que muchas de las veces no se entiende que le debemos de dar a Él siempre la prioridad, en todo tiempo la prioridad, amén. Por eso dice que ella salió y anduvo errante, ¿por dónde? En el desierto. Por el desierto de Berseba. ¿Qué le dio? Le dio pan, le dio agua. ¿Qué le faltaba? Veo conmigo aceite. Porque cuando no hay aceite, amado, no hay lámpara, amén, que encender, no hay lámpara que avivar. Y eso me hace andar sin rumbo y sin dirección en el desierto. Sin rumbo es andar errante, amén, errante, casi dando vueltas en el desierto. Por eso cuando nos predicaba, amén, también en Romanos 9, cuando nos hablaba en una parte de creo que era Isaías o Malaquías. Bueno, vamos, porque no me quiero quedar ahí con las ganas de complementar esto. Romanos 9. Gloria a Dios, aleluya. Mire bien. Dice en el nombre de Jesús, dice: y le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Hablando de quién? De Jacob y de Esaú. Y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. Amén. Aborrecí a Esaú. Ahora, ¿qué dice Malaquías capítulo 1? Si leemos verso 2 y verso 3. Porque hasta cuándo, amado hermano, amén, vemos nosotros, mire bien lo que le voy a mencionar. El aceite y el vino eran para Isaac. Por eso nada más a Ismael le dio pan y le dio agua. Le dio pan y le dio agua. ¿Qué dice Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3? Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Amén o no amén. Amén. Dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Si usted investiga, amado, ¿qué es un chacal? Amén. Es parecido como entre un zorro y un coyote, o en aspecto de un lobo así flaco. ¿Por qué? Porque el chacal es carroñero. ¿Qué es una carroña? Es algo que está muerto. Amén, ¿o amén? Es algo que está muerto en el monte. Los chacales se alimentan de animales muertos. Amén. Que viene siendo la carroña que está en el desierto. Amén, ¿o amén? Ahora vemos nosotros aquí cuando dice, a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí, mi amado hermano. Amén. Porque Esaú es un tipo del menospreciador, del despreciador y el que hace vana mercadería de las cosas de Dios. Esaú es un tipo del que dice, yo en mis fuerzas las puedo de todas. Esaú es un tipo del que dice, yo no necesito ser enseñado porque mi aljaba está llena de flechas. ¿Le digo por qué? ¿O no? Amén. Porque Esaú era un arquero de primer nivel. Era un cazador de primer nivel. Por eso cuando dijo, oye, que la primogenitura, no, pues te la cambio, etcétera, etcétera, menospreciador. Amén. Mercader de las cosas de Dios. Ahora vamos a la carroña. ¿Qué dijimos que era la carroña? Algo, un animal muerto. Un animal muerto en
desierto. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 3. Espero que no se me vaya a enredar o no se me vaya a dormir. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Despierte ahí a los 3 o 4 que estén a su lado. ¿Qué dice ahí, hermano? Amén. En el nombre de Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Le digo algo. Los que tienen nombre de que viven pero están muertos son, amén, los menospreciadores, los despreciadores, los que dicen: yo tengo, amén, la porción de flechas, amén, en mi aljaba, nadie como mi arco. Ahora, ¿qué dijimos que era lo que tiene nombre? Amén. Imagínate tener nombre de estar vivo y estar muerto. O sea, soy alimento de los chacales, hermano. Amén. Soy alimento de los chacales. Pero no es el problema no es que yo sea el alimento. El problema es que mi heredad será alimento de chacales. Amén. Dice: a su heredad, amén, a su heredad abandoné en el desierto, amén, para los chacales, para los chacales. Alabado sea el Señor, amén, amén, Amén. Indiscutiblemente, amén. Indiscutiblemente, alguien que está muerto en lo espiritual, si acaso, si no puede vencer un chacal, menos va a vencer un lobo. Si no vence un lobo, pues menos un oso, y pues nunca va a derribar a un león. Amén. Ahora volvemos a la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Después de esta palabra, de este dato, amén, le dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén o no amén. Entonces, después de que Abraham le dio pan, le dio agua, acuérdese bien, no le dio aceite ni le dio vino. Amén. ¿Por qué es necesario el vino en el desierto? ¿Le digo o no le digo? Sí, amén. Para que en medio de la prueba podamos disfrutar cómo Él cambia nuestro lamento en baile o en gozo. El vino es un tipo de gozo, y lo acabo de mencionar. ¿Para qué es importante el aceite en el desierto? Amén. Para poder encender nuestra lámpara. Alabado sea el Señor, amén. Sí, amén. Para que no andemos errantes, como dice aquí. Y ella salió, hablando de Agar, hablando de Ismael, y ella salió, anduvo errante por el desierto en Berseba. Y, ¿qué dice el verso 15? Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Aventó al Ismael, amado, abajo en la sombrita. Dice: no, yo hasta aquí llego, me voy a retirar, amén. Voy a estar siempre contigo hasta verte morir, casi le estaba diciendo, porque dice la palabra: y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Amado hermano, en el nombre de Jesús, amén. Eso es lo que se necesita, y más ahora, amado, amén. Y más ahora, clamar y rogar en medio, amén, en medio de aquel desierto de muerte. Por eso dice, amén, dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió, ¿qué dice? Los ojos. O sea, le abrió el panorama espiritual. Le estaba diciendo en qué parte es que vas a estar tú. Amén. En qué parte es donde va a estar tu lucha, va a estar tu pelea. Amén. Por eso dice: vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto. ¿Y qué dice? Y fue tirador de arco.
Amén. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Amén. Un esclavo para otra esclava. Amén. Y como Esaú, arquero profesional, Ismael. Acuérdense bien que un arquero del mundo, amén, tiende a ser ¿qué? Tiende a ser un instrumento de Dios. Los arqueros del mundo son los hechiceros, hermano. Los arqueros del mundo son los brujos. Acuérdense bien que las oraciones a distancia son las saetas, amén, del pueblo de Dios. Los dardos de fuego del maligno salen de la boca de los arqueros comandados por él, los hechiceros. Amén, un amén. Así que Dios siempre nos va a estar, amén, enseñando para que en este tiempo podamos tomar buenas decisiones, hermano. ¿Usted alguna vez ha tomado mala decisión? Amén, amén. Amén. Con todo, yo creo, ¿verdad? Amén. ¿Hemos tenido consecuencias? Yo creo que sí. ¿Tremendas? Yo creo que sí. Amén. Pero yo creo que ya estando en Cristo, vamos a considerarlo a Él. Yo le invito a que lo consideremos a Él. Amén. Antes que al compadre y a la comadre, a Dios. A Dios. Amén. 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 Porque en todo, Él siempre tendrá todo resuelto. Lo hemos declarado. Él tiene el control en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Somos hijos de la promesa, no somos hijos, amén, no somos hijos de Agar, somos hijos de la libre, no de la esclava. Amén, un amén. Amén. Así que indiscutiblemente yo creo que no tenemos nombre de que vivimos. De ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Por eso dice la palabra que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque nos habla de una vida, amén, eterna, de una vida perpetua. Indiscutiblemente usted y yo tenemos que tomar esto muy en cuenta. Amén. Puede ser una decisión tranquila, puede ser una decisión, ¿verdad?, muy básica, pero que sea una decisión basada, amén, en el consejo venido de Dios. Eso no falla, ahí no hay falla. Amén, un amén. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Aleluya. Cristo vive. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús, mis amados. Dios bendiga, amén, a todos los que nos acompañaron en tiempo, en cuerpo presente, amén, en tiempo real y en repetición. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Sí, amén. Amén. Recuerden lo que Dios nos ha estado predicando. El día de ayer el Señor nos predicaba de manos a la obra, seamos esforzados y valientes, por boca de la pastora Rocío, amén. Pero indiscutiblemente nosotros tenemos que ver que Dios ya hizo su parte. Vamos a levantarnos, amén, y poder decir: Padre, manos a la obra, aquí estoy, Señor. Tomé una mala decisión, pero aquí estoy, manos a la obra, en el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a orar, mis amados. Padre, te doy gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Bendito Dios, Señor. No queremos, Señor, bendito Padre, Señor, destinar una heredad, Señor, a los chacales. No queremos, bendito Padre, Señor, anular el consejo de tu palabra en nuestra vida. No queremos, Padre, Señor, vivir consecuencias que se pudieron haber evitado. No queremos, Señor, bendito Padre Celestial, ser hijos, Señor, ser hijos de Egipto, Padre, ser hijos de Agar, porque nos hemos constituido en tu nombre como los hijos de la libre, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos y clamamos por todo el pueblo de Dios, Señor, bendito Padre Celestial, que se encuentra, Señor, caminando errante, Padre, Señor, porque eso es lo que hace, Señor, la iglesia esclava. Eso es lo que hace la iglesia esclava, Padre, donde nada más, Señor, bendito Dios, tiene una porción de pan que tiende a gastarse,
Señor, tiene una porción de agua que tiende a gastarse, pero tú eres, Señor, no una fuente, sino el río, Padre, donde nosotros nos abastecemos. Tú eres, Señor, el pan, bendito Dios, venido del cielo para nuestra vida. Tú eres el vino, Señor, bendito Padre, que trae gozo en medio de la aflicción, en medio del desierto. Tú eres el aceite que viene, Señor, a encendernos. Tú eres, Padre, y será siempre nuestra prioridad en las decisiones. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Padre. Ayúdanos, Padre, que en ocasiones somos necios, somos imprudentes, Señor. En ocasiones queremos correr y todavía no aprendemos a caminar, Señor. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a estar tomados de tu palabra, de tu mensaje, de tu consejo, a estar, Padre, tomando muy en cuenta, como aquel hombre llamado David le decía a su hijo Salomón, toma en cuenta los testimonios, pon manos a la obra en los testimonios, no te arrebates, no te arrebates, Padre. Pero vemos, Señor, que no puso por obra el consejo de su padre David, Señor, que aunque empezó bien, terminó mal, Padre, porque en ocasiones nos confiamos, en ocasiones, Padre, bendito Dios, estamos muy reposados y nada más tenemos una porción para multiplicar, tenemos una porción, Señor, para clamar y rogar, Señor, a tu santo nombre. Seas tú quien multiplica el pan, quien multiplica el agua, el vino y el aceite. Y en ocasiones nos conformamos con la porción que tú nos has dado, Señor, y te abandonamos, Padre, y andamos errantes, sin rumbo, sin dirección, Padre, a merced de los chacales. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pido por estos varones que andan errantes, pido por las mujeres que andan errantes, por los jóvenes, por las señoritas que andan errantes, sin rumbo, sin dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Pido por los jóvenes, que esos jóvenes clamen, que esos jóvenes, Señor, clamen y rueguen y sean escuchados, Padre, como tú escuchaste a aquel joven llamado Ismael, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Así, bendito Dios, hoy te doy la honra y la gloria. Bendecimos, Padre, está tu casa, el taller del maestro. Bendice la casa de oración. Jesús viene pronto, a sus pastores, Señor. Al pastor Manuel, a la pastora Judith, a los pastores, Señor, de la iglesia remanente, al pastor Jorge, a la pastora Isabel, Señor. Seas tú en gran manera reverenciado, seas tú en gran manera exaltado. Ayúdanos a estar alineados contigo. Ayúdanos, Padre, a determinar, Señor, nuestra posición en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Ayúdanos para que nuestra heredad no se pierda, Señor, en el desierto, Padre, por no tener vino y por no tener aceite. Ayúdanos, Padre, a abastecer del vino, del agua y del aceite, Padre, en el nombre de Jesús, a nuestros amados, Señor, bendito Padre Celestial, que tú has puesto en cada casa donde servimos, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te doy la honra y la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos a ti, Señor, porque sin ti, Padre, no sé dónde estaríamos. Sin ti, Padre, tal vez en el desierto, Señor, esperando la muerte, acechados de los chacales, acechados de los lobos, acechados de las serpientes y de los escorpiones. Padre, en el nombre de Jesús, pero seas tú revistiéndonos, Señor, con ese superior ungüento, que sea el bálsamo, Padre, que repela, Señor, bendito Dios, que repela toda bestia del campo, que repela, Señor, bendito Dios, toda serpiente y todo escorpión. Ese bálsamo sea tu aceite, Señor, que nos enciende como altares vivos, en el nombre de Jesús, Padre. Bendícenos, Padre, te pedimos, Señor, de tu bendición en donde quiera que nos paremos. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria y el honor y el reconocimiento solo a ti. Espíritu Santo de Dios, sigue haciendo la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y los guarde.